¿En qué consiste la pecaminosidad de aquel estado en que cayó el hombre? La pecaminosidad de aquel estado en que cayó el hombre consiste en la culpa del primer pecado de Adán, la falta de aquella justicia en la que Adán fue creado y la corrupción de su naturaleza, por todo lo cual el hombre está totalmente indispuesto, incapacitado y puesto en oposición a todo lo que es espiritualmente bueno, y totalmente inclinado a todo mal, y esto de manera continua, lo cual es comúnmente llamado pecado original, del cual proceden todas las transgresiones que se cometen. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Como resultado del pecado de Adán, la muerte humana entró en el mundo. La muerte vino a ser la parte común de todos los descendientes de Adán, porque todos en él pecaron. Es cierto que todos ellos cometían también actos de pecado. La tesis del apóstol Pablo es que el pecado de Adán fue un acto representativo y toda su posteridad es contada como que pecaron en él. Romanos capítulo 5 versículo 19 dice: Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Cristo al Padre, los muchos que confían en Él son declarados justos. La obediencia de Cristo le llevó a la cruz como nuestro sustituto para llevar nuestros pecados. Está claro que así como el pecado de Adán afecta a aquellos que están en él, así el acto de justicia de Cristo beneficia solamente a aquellos que están en él. Génesis capítulo 6 versículo 5 dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios, el único que puede observar tanto las acciones externas como los pensamientos de las personas, vio lo visible, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y lo invisible, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice: Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores y necesitamos el perdón de nuestra transgresión. La manera como se expresa la naturaleza pecaminosa en la vida de las personas puede ser diferente, pero su profundidad e intensidad son las mismas en todos nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 18 nos dice: No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es pues la radiografía de Dios de la raza humana. Revela una injusticia universal, ignorancia e independencia tocante a Dios, extravío, ausencia de utilidad y carencia de toda bondad. La garantía del hombre está llena de podredumbre, su lengua es engañosa, sus labios son venenosos y no tiene consideración para con Dios. Santiago capítulo 1 versículos 14 y 15 nos recuerdan: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La razón por la que el enemigo le tienta a pecar es para impedirle obedecer a Dios y apartarle de experimentar las bendiciones del Señor. El diablo odia al Señor y quiere desalentar y destruir tanto a su pueblo como a su obra. Pero usted, a través de Jesucristo, cuenta con el poder para decir no a las artimañas perversas del enemigo. Para profundizar y ser alentado,
leer en tu Biblia, en el capítulo de Romanos 3, versículos del 10 hasta el 19, y Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, y en Mateo capítulo 15, versículo 19. Bendiciones.